Esfuérzate y sé valiente en lo que te hace feliz y no en lo que satisface un deseo egoísta. Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que ¿qué? Lo que necesitamos. No siempre lo que deseamos nos hace feliz. ¿Usted está conmigo? No siempre lo que nosotros deseamos nos hace feliz. A veces podemos desear cosas y las anhelamos, y en el momento que ese deseo podemos satisfacerlo, nos damos cuenta que no nos hace ¿qué? No nos hace feliz. Y dice que la palabra de Dios dice en el primer coro que entonamos de alabanza, ¿qué decía? Dice que nuestro Dios es Dios de ¿qué? ¿Se oponía qué? 3:17. ¿Qué dice? Que Él se regocija en mí. O sea que Dios es ¿qué? Alegre. ¿Y si es alegre qué? Dios es feliz. Dios es feliz en lo que le ¿qué? Dios es feliz en lo que le hace feliz. ¿Qué le hace feliz a Dios? Dice que Él se regocija ¿en quién? En nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo el cielo y la tierra ¿en cuántos días? Dice, hasta el quinto día Él hizo todo lo que se llama, lo que es la naturaleza, ¿verdad? Pero dentro de ello no incluía en los 5 días ¿quién? No incluía al hombre, la creación perfecta. Y en cada una de las creaciones de Dios, Él decía, y vio Dios que todo lo que hizo, ¿era qué? Bueno, era bueno. O sea, Dios experimentó ¿qué? En cada cosa que hizo. Gozo. Él se regocijaba en lo que hacía. Eso lo hacía feliz. El detalle del ser humano es que en el mismo momento en que el hombre se independiza de Dios, hace más cosas que a veces satisfacen sus deseos personales, mas no le hacen feliz. Yo debo tener un objetivo claro de qué es lo que quiero y qué es lo que me hace feliz. Porque a veces nos pasamos, le pongo un ejemplo para que me entienda mejor. He tenido en ocasiones, he tenido la ocasión de ver una jovencita, ¿verdad? Y a veces las jóvenes tienen vacíos tan grandes y profundos en sus vidas que tienen la tendencia a aferrarse ¿a quién? O a un hombre mayor o a un hombre. A un joven puede ser joven, ¿verdad? Tienen vacíos grandes, entonces se aferran a un sentimiento y se aferran a aquella persona, a pesar de que el sentimiento de que esa relación puede ser ¿qué? Dañina, destructiva. Hay jóvenes que le dicen, mira, este muchacho consume droga, este muchacho tiene una novia, tiene la otra, pero eso es lo que ella ¿qué? Quiere. Eso es lo que ella quiere, pero no es lo que la hace feliz. Usted me está entendiendo. Hay cosas que nosotros deseamos, nos hacen daño y no nos hace ¿qué? Feliz. Pero ¿qué hacemos? Insistimos en lo que deseamos, mas no luchamos por lo que nos hace feliz. Así que vamos a basarnos en la palabra de Dios y vamos a leer una historia, y usted se va a dar cuenta de dos hombres que miraron desde una perspectiva totalmente diferente. Vamos a irnos al libro de Génesis. Génesis capítulo 13 del 1 al 18. ¿Cómo se titula? Abraham y Lot, ¿sí? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde?
él y su mujer con todo lo que tenía, y con él, ¿quién? Y Abraham era como. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí, ¿qué invocó? Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ¿qué? Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora mercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré hacia la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del ¿qué? Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice, entonces Lot escogió para sí, ¿qué escogió Lot? Y dice, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tierra que Lot, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda, ¿hasta dónde? A los hombres de Sodoma eran malos, ¿y cómo? Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró ¿a dónde? Que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué edificó? Altar. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana, tu palabra ha sido leída y no va a ser, Dios mío, no va a regresar vacía. Yo te pido que tú me anules por completo, renuncia a toda palabra de mala sabiduría. Habla tú a través de mí, Señor. Hasta tu pueblo de Dios receptivo para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puedes sentarse. Esfuérzate y sé valiente en lo que te hace feliz y no en lo que satisface un deseo egoísta. Acabo de leer esta hermosa palabra y le repito de nuevo, no siempre lo que deseamos es lo que nos hace ¿qué? Feliz. No siempre lo que deseamos es lo que nos hace feliz. Fíjense que aquí se presenta una situación entre dos hombres que eran parientes. ¿Qué eran ellos? Eran tío y sobrino, ¿verdad? Y entonces, algo importante, vamos a leer primero el 13 y vamos a ver en qué basan cada uno sus motivaciones para tomar decisiones que cada uno de ellos dice que va a ser feliz. Voy hacia la felicidad de mi vida, voy a cumplir un propósito en mi vida. Y vamos a leer primero de dónde sale la motivación. Vamos a leer 13:1. Dice, subió pues Abraham, ¿de dónde? Hacia el Negev. ¿Él y quién? Con todo lo que ¿qué? ¿Y con él qué? Lot. ¿Quién era Abraham? ¿De dónde salió Abraham? Dice que salió de Ur de los caldeos. Allí vivía Abraham en la completa miseria, ¿verdad? ¿Ah? Era un hombre que tenía muchas posesiones, mucha riqueza, mucho ganado. Dice que tenía plata y oro también, ¿verdad? Pero fíjense que a pesar de estar Abraham cómodo, muy cómodo, pero esa comodidad no le traía ¿qué?
felicidad. De hecho, Dios, y vamos a ver qué es lo que le dice. Él pudo haber dicho, no, yo de aquí no me voy porque yo estoy muy cómodo. Vamos a ver de dónde sale esa decisión de Abraham de ir caminando. Y vamos a ver que era Neguev. Pero antes vamos a ver lo que le dice Dios a Abraham. En el 12:1. Miren lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Dice que Dios le está mostrando a Abraham el lugar de la qué. El lugar de la qué. Él está hablando, no le está mostrando todavía, lo que está hablando, el lugar de la qué. ¿De la qué? La tierra prometida. Si era la tierra prometida, era el lugar donde él se iba a sentir como pleno. Pleno. Tenía riquezas. Tenía una familia. Dice la Biblia que salió con su esposa. Y también salió con Lot. Pero eso no satisfacía su qué. Su vida. ¿Se ha sentido usted en algún momento así? ¿Sabe que en estos días yo dialogaba con una mujer? Fui a comprar algo y la mujer detectó que yo era cristiano. Y ella me dijo, iba hacia los lados, había por ahí personas, me dijo, yo podría hablar con usted un momento, pero esto lo que voy a hablar, no me gustaría que hubiese personas. Me dijo, ¿cómo hago yo para tener paz? Necesito paz. Y ese aguanaron los ojos. Me dijo, tengo 3 hijos maravillosos. Tengo un hijo, mi hija está estudiando medicina. Mis hijos todos son muy especiales. Ellos andan por buenos caminos, estudiaron, se superaron. Tengo un esposo maravilloso. Un buen trabajo. Tiene una buena estabilidad económica, pero dice, pero sabe, muchas veces suelo deprimirme, no sé por qué, pero me deprimo. Y entonces empecé a hablarle precisamente de ese vacío que tiene el ser humano, que a pesar de tenerlo todo, no lo llena de qué? De felicidad. De felicidad. Y dice que Abraham escuchó la voz de Dios y dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora, vamos a irnos ahora al 13:1. Y dice, subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también ¿qué? Le voy a explicar, bueno, ya Abraham dice que venía de Egipto, pero antes ¿de dónde venía? De Ur. Él venía de Ur. Y sabe cuando dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Dice que primero tenía que ¿qué? Subir. Segundo, ¿usted sabe lo que era el Negev? ¿Quién sabe lo que era el Negev? Un río, ¿no? Un río. Si no sabe, diga no sé. No, pero el lugar, Negev, un lugar. El desierto. El Negev era una zona totalmente desértica. Óyeme bien, el Negev, es más, el Negev es una región que ocupa la mitad, más o menos, o un poco más de la mitad de Israel. Pero es una zona inhóspita. Es una zona que no es casi poblada, porque las condiciones climáticas, las condiciones que están ahí no son favorables para el ser humano. Hasta el día de hoy, esa región, lo que han construido, ahora con el avance que tienen los israelitas, lo que han convertido este lugar en una zona turística debido a su trasfondo histórico. Entonces han construido allí lugares para estadía, de descanso también en el caminar, en el recorrido. Pero el Negev en ese tiempo era totalmente desértico. Yo quiero que usted me entienda que
Cuando Dios llama a Abraham al lugar donde él se iba a sentir pleno, no le dijo Dios, todo va a ser como color de rosa. Todo va a ser, Dios simplemente le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Dios le dijo, mira, yo te voy a poner almohaditas, yo te voy a poner, el camino va a estar totalmente cómodo. Dice la Biblia que él subió, o sea, no solamente tenía que pasar por el desierto, sino que también tenía que subir. Y eso es lo que a nosotros, si yo le pregunto a usted, ¿usted es feliz? Tal vez usted, muchos dicen de una manera, sí, yo soy feliz, pero por dentro están, como dicen por ahí, mordidos. ¿Verdad? Pero usted dice, y usted, si yo le pregunto, ¿usted es feliz? Y usted va a decir, bueno, sí, pero tengo tantos problemas, ¿verdad? Pero la felicidad implica un camino de espinos, de cargos. Por ahí dice un adagio que para llegar a la rosa hay que pasar por los espinos. Pero fíjense la importancia, porque quiero llevarlo hasta el punto donde se toman decisiones como las que tomó Lot y Abraham, que los condujo cada uno a un destino totalmente diferente. El destino del uno fue casi fatal. De hecho, la descendencia de Lot fue bastante, tuvo un inicio en cuanto a la descendencia bastante, digamos así, desagradable. Usted sabe lo que sucedió entre Lot y sus hijas, ¿verdad? Y fue muy diferente la descendencia de Abraham. Entonces, Abraham, en medio del desierto, vamos a ver qué hizo cuando él llega al Negev. Y sigamos allí leyendo. Y dice, volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hasta dónde? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? El hombre tenía una visión clara del llamado de Dios y lo que iba a llenar su vida, iba a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Qué pudo haber hecho él? Usted piense por un instante. Si Abraham estaba muy bien en Urs, él no tenía necesidad de ¿qué? De salir. ¿Qué es lo que uno vive en el desierto? Sed, sol, ¿verdad? Caminar, todo cansancio. Y cuando una persona, ¿verdad? Dios le da una promesa. Y lo que empieza a acontecer en su vida a partir de la promesa es totalmente adverso a la promesa, que es lo que comúnmente piensa el cristiano. Le dicen, gloria a Dios, aleluya. Estoy en el desierto, estoy en estas pruebas tan difíciles y terribles, pero aleluya, gloria a Dios. Esa es la actitud, ¿verdad? Usted y yo tomamos esa actitud, ¿verdad? Estamos en el tercer cielo, aleluya. Pero fíjense la convicción profunda que tenía Abraham. En medio del desierto, ¿qué hizo? Él fue a un lugar apartado. ¿Llamado cómo? Betel. Betel significa casa de Dios. Ya él había estado en ese lugar antes. Y él fue a ese lugar a tener un ¿qué? Un encuentro con Dios. No era fácil vivir en el desierto sin la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que él fue allí, construyó altar para Dios y allí iba y adoraba a Dios en medio del desierto. En medio de los obstáculos, él allí adoraba a Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, esto no va a ser fácil ni para usted ni para mí. Adorar a Dios en medio de las circunstancias adversas, en medio del desierto. Esto hay que entender. Esto es algo que espiritual.
espiritual. Si usted se me duerme, yo voy y lo ministro. Porque se acostó tarde y tal vez frente a un computador. Porque la gloria de Dios está allí. ¿Usted me entiende? Yo siempre le he dicho a usted, si se duerme la mitad, el problema es mío. Quiere decir que lo que yo le estoy ministrando a usted es sueño. Pero si se duerme 1 o 2, el problema es tuyo. ¿Sí o no? No se me duerma porque lo voy a ministrar. Bueno. De hecho, sirve de un cortocircuito ahí que no es nada agradable. Muy bien. Vamos a leer. Dice que Abraham invocó el nombre de quién? El nombre de Jehová en medio del qué? Del desierto. Y hablamos que entender esto tiene que ser de una manera totalmente como espiritual. Porque estar en el desierto, la pregunta era que es totalmente, que yo en medio del desierto me regocije, es humanamente como ilógico. Es ilógico que yo esté en medio de una dificultad grande y en medio de la dificultad pueda ¿qué? Pueda adorar a Dios. En medio de una dificultad grande, humanamente, es más, muchas personas han blasfemado el nombre de Dios siendo cristianas. Óigame bien, siendo cristianas. ¿Sabes? Yo escuchaba un testimonio de un pastor que él estaba predicando y el templo tenía unas gradas. Y él estaba predicando y mientras él estaba predicando, el hijo estaba allí a la orilla del balcón. Y mientras estaba predicando, el niño cayó. Y cayó inconsciente totalmente. Y este hombre allí empezó a blasfemar a Dios. Los hermanos empezaron a orar, a orar, a orar. Y el niño se levantó sin un hueso roto. Este hombre, no sé hasta dónde llegó, pero él tenía un sentimiento de culpa que no podía perdonarse. El hecho de haber blasfemado el nombre de Dios en medio de la adversidad. Porque cuando no se entiende el propósito de Dios, porque para llegar al lugar pleno, nosotros tenemos que pasar por desiertos, tenemos que pasar por obstáculos, dificultades. Ahora, ¿para qué Dios no permite eso? ¿Para qué Dios permite desierto? ¿Para qué? No podría Dios, si yo tengo que llegar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Tengo que coger por acá, por acá, por acá, por acá, y llegar acá. ¿Cuándo podía ser qué? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? ¿En lugar de la qué? De la comunidad de la felicidad. Entonces, ¿para qué si Dios podía de ahí traerme hasta acá? ¿Por qué Dios me tiene que hacer caminar tanto? Para prepararnos, forjar su carácter. En ese transcurrir es donde Dios va a quitar todas esas escamas y todas esas cosas que están pegadas a nuestras vidas, que no hacen parte del propósito de Dios y de la felicidad que Dios quiere darnos. Allí donde Dios va a quitar, dice, esto no me sirve. Fue allí en medio del desierto donde Abraham pudo conquistar su intimidad con Dios. Fue allí en medio del desierto. Abraham pudo haberse quedado con sus riquezas y pudo haberse quedado en su tierra al lado de su familia, pero no lo hizo. Dice la Biblia que allí en medio del desierto, él, allí llamado un lugar llamado Betel, él construyó un altar y aprendió a adorar a Dios en medio del desierto. Esa es la misma actitud suya y mía, ¿verdad? Usted y yo adoramos a Dios en medio del desierto, ¿verdad? Lo glorificamos. Aleluya. ¿Sabe que hay personas que son tan impulsivas
que se les nota cuando tienen cualquier dificultad. E inmediatamente demudan el semblante, ya casi no ríen, hablan así todo así. Pero es que Dios quiere llevarnos, para llevarnos al lugar pleno. Él quiere que nosotros aprendamos a sonreír, a reír, a disfrutar en medio del proceso del desierto. ¿Es fácil? No. Pero es lo que nos lleva a la felicidad plena en Dios. Amén. Mientras el ser humano está en medio del desierto y está quejándose, está murmurando y está cuestionando a Dios, ¿y tú por qué me permites esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por tantas cosas? Yo veo que tantas personas que no te buscan, yo veo a fulanito, míralo cómo está, veo a fulanito, y yo que voy todos los domingos a culto, te doy el diezmo, te ofrendo, y mira mi situación. ¿Por qué tú tienes que permitir esto en mí? ¿Y sabe? Quiere decir que esa persona no ha conocido el propósito de Dios en su vida. No ha conocido el lugar. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, yo te voy a mostrar una tierra. Y allí le da una promesa grande hasta el día de hoy. Abraham estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Sabe lo que implica propósito de Dios? ¿Qué implica propósito de Dios? ¿Qué implica el sentirnos plenos en Dios? ¿Qué implica? Pagar el precio. Proceso, desierto. Y cuando hablo de desierto, cuando nosotros hablamos de desierto parece que fuera lo más terrible. Pero fíjese usted, y le digo algo, que no es lo más terrible. Y le digo por qué. Porque el pueblo de Israel pasó, ¿por dónde? Por el desierto. Y Dios, ¿qué le dio al pueblo de Israel? Le dio maná. Dios le dio agua. Dios satisfizo sus necesidades en medio del desierto. Le dio, dice la Biblia, que una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Hablamos del desierto y cuando decimos, uy, yo no quiero pasar por el desierto porque el desierto es lo más terrible. Y es en el desierto donde aprendemos a ver la gloria de Dios. Es en el desierto cuando tú ves que muchos te han abandonado, que muchos te han dado la espalda, que muchos hablan de ti, murmuran de ti, te critican y tú tal vez no tengas ni un peso para satisfacer tus necesidades básicas. Y muchos te están diciendo, y tú no eres evangélico, tú no eres hijo de Dios, entonces ¿dónde está el Dios en que tú crees? Allí en esos momentos en donde nuestras vidas tienen que aferrarse y crear ese Betel que nunca debe de apagarse en nuestros hogares. Lugar de adoración a Dios, lugar de darle gracias a Dios, lugar de decirle, Señor, lo que tú tengas que hacer en mi vida, hazlo, lo que tú tengas que quitar de mi vida, quítalo, quítalo. Y cuando se dice quitar, ¿eso qué implica? Dolor. Eso implica dolor, porque hay muchas cosas que a nosotros no las injertamos a nuestras vidas. Y al estar injertadas, están conectadas con nuestras partes emocionales, con nuestros sentimientos. Y entonces cortarlo no va a ser fácil. Por eso cuando nosotros entendemos el propósito, no vamos a estar igual que el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto. Abraham dice que él avanzó y estuvo en el desierto. Pero sabe que en medio del desierto se van a presentar, ¿qué se van a presentar? Aparte de estar en el desierto, aparte de no estar en la comodidad, entonces se van a presentar dificultades. Vamos a ver cuál fue la dificultad que se presentó en Abraham y entre su sobrino Lot, y que había que tomar una decisión muy trascendental e importante que marcaría el resto de su vida y de su descendencia. Vamos a ir a la palabra de Dios. Miren lo que dice, algo que me llama la atención. En el versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué no dice allí? La bendición de Abraham encontraba Lot. ¿Cómo? ¿Qué no dice allí? Que no era bendición. ¿Ah? ¿Qué
¿qué nos dice allí con respecto a Lot? Toda la presencia de Dios. Allí lo que nos dice era que Lot tenía un altar a Dios. Usted se da cuenta. De ahí, eso para que usted entienda que ahí se van a ver reflejadas las decisiones que cada uno toma más adelante. El uno mira lo que está delante de sus ojos, pero el otro mira el propósito de Dios que lo llevaría a la felicidad plena. Pero no dice ahí, a pesar de que usted, bueno, más adelante, Abraham tuvo que haber sembrado en Lot algo muy importante hacia Dios, porque eso se vio reflejado cuando Lot estuvo en Sodoma y Gomorra. Que dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Pero es que ahí, la decisión que tomó Lot no fue una decisión nada espiritual, no fue una decisión bajo la dirección de Dios, no fue una decisión de altar. ¿Usted me está entendiendo? No fue una decisión de altar. Él en ningún momento acudió a Dios para tomar la decisión. Dice que él tenía ovejas, De hecho, cuando se presenta el problema, vamos a ver cuando se presenta la situación, y quien toma la iniciativa es Abraham. Y leamos el 6 y 7 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Y hubo qué? Y los pastores del ganado, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de quién. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Dice que el lugar era muy pequeño y ellos tenían mucho ganado. Y entonces había una fuerte confrontación, una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y dice que Abraham toma la iniciativa y se ve acá: nosotros somos familia, no vamos a pelear, no vamos a separar, no vamos a dañar esos lazos familiares que hay entre tú y yo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver lo que le dice Abraham. 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Dice el 9. No está, mira esta manera como miró Abraham. Dice: no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, ¿qué dice? Dice: y si tú a la derecha, yo iré ¿a qué? Ahora mire algo importante. En el 9 y 10 está la manera como los dos están viendo hacia allá. Porque Abraham tuvo una actitud como humilde. ¿Qué más? Una actitud como mansa, Abraham tuvo una actitud mansedumbre, noble. Abraham tuvo una actitud muy noble. Fue muy noble. Ven acá. La verdad que, en otras palabras, yo te quiero mucho porque tú eres mi hermano. Yo soy tu tío y tú eres mi sobrino. Nosotros todos somos hermanos. Y yo no quiero que haya altercado entre tus pastores y los míos. Hagamos algo. Vamos a separarnos. ¿Y continuamos con qué? ¿Continuamos con qué? Con la buena relación. El estar distante no significa que estemos peleados. Y entonces le dice: vamos, aquí está la tierra, escoge tú. Si tú te vas al oriente, yo me voy al occidente, y viceversa. Donde tú te vayas, yo me voy por el otro lado. ¿Qué estaba viendo físicamente que se veía? Si Abraham fue el que tomó la decisión, y Abraham era el que tenía el sartén, ¿por dónde? Por el mango. Tenía el derecho de escoger. Era Abraham el que tenía el derecho de escoger. Abraham pudo haber dicho: mira, ven acá. La verdad es que esto se está poniendo bastante de claro a oscuro.
Y yo no quiero pelear con tu pastor, así que yo me tiro por aquí. Este es mi lugar. Y este es el tuyo. Pero no le dijo a Abraham así. Porque Abraham no estaba mirando una llanura. Abraham estaba mirando al que hizo la llanura. ¿Usted me está entendiendo? Lot no tenía altar a Dios. Lot no podía ver más allá. Abraham estaba convencido que lo que Dios le había prometido era mucho mejor que esa llanura. Amén. Que ahí no quedaba, que su bendición no llegaba ahí, que el propósito no se cumplía ahí. Y entonces, vamos a seguir leyendo. Mire la manera como miró Abraham. Abraham miró con nobleza, con humildad. ¿Con qué también miró Abraham? ¿Con mucho qué? Amor. ¿Con qué más? Decisión de altar. ¿Qué más? Compasión. Desapego. ¿Usted me está entendiendo? Él tuvo con mucho desapego. Porque él pudo haber mirado y dijo, bueno, aquí es donde yo voy a seguir engrandeciendo mis ¿qué? Mis riquezas y todo lo que tengo. Pero él no miró eso. Abraham no miró eso. Quiero decirle algo y hago paréntesis. Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, se nos abren los ojos de la ¿qué? De la codicia y la avaricia. Y se cierran los ojos espirituales. Y podemos ver nada más lo que nuestros ojos físicos están viendo. Y cuando nuestros ojos físicos ven nada más, entonces se cierran los ojos espirituales. Y podemos estar tomando las decisiones basadas en lo que nuestros ojos ven nada más. Y esto fue lo que pasó en Lot. Dijo Lot, me dio esta gran ¿qué? Oportunidad, para no decirle la otra palabra. Me dio esta gran oportunidad. Vamos a leer el versículo. El 10. Dice, y alzó Lot sus ojos a Dios para buscar la dirección de Dios. No. Préstame la cama porque no puedo ir. Dice el versículo 10. Dice, y alzó Lot sus ojos. ¿Y qué vio? Toda la llanura del Jordán. Dice que toda ella era de qué. Imagínense, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, hasta que antes de que fuese destruida, de que Jehová destruyera a Sodoma ahí. Y él dijo, si Abraham me está dando la oportunidad de que yo elija, yo voy a escoger. Él no le dijo a Abraham, ¿qué debió haberle dicho él? ¿Ah? ¿Cómo? Usted también tiene que ir al altar. Ya Abraham había ido al altar para tomar la decisión que tomó de que Lot escogiera. ¿Usted me está entendiendo? Antes de que Abraham le dijera a Lot, escoge tú, ya él había ido al altar. Lo que tenía que hacer Lot es decir, esta es una decisión muy importante y trascendental. Déjame ir y decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me guíes en esta decisión. Es tu voluntad que yo haga esto. Mira, esta llanura está muy bonita. Mi tío me ha puesto a escoger. Pero es que yo no quiero escoger por lo que yo estoy mirando, porque tú estás mirando mucho más allá. Y lo que miró Lot, ¿qué miró Lot? ¿Qué no miró? ¿Quién no miró Lot?
¿Quién no miró? A Dios. Lot. A Dios. ¿Quién no miró Lot? ¿Y qué había más allá? El futuro. Sodoma y Gomorra. Él miró la llanura, pero él no miró que esa llanura conducía a Sodoma y Gomorra. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la que. Y se fue Lot hacia dónde. Y se apartaron el uno del otro. Ahora, mira lo que dice el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta dónde. Mire cómo son las decisiones. Una mala decisión nos lleva a otras malas decisiones. En el mismo momento que nosotros nos apartamos del propósito de Dios, de ahí en adelante nuestras decisiones serán sin Dios. ¿Usted me está entendiendo? Lot escogió el lugar equivocado y tomó una mala decisión. Y él fue mirando, dice, bueno, entre más miraba como que había más pasto, más pasto, más pasto. Y dice que fue acercando sus tiendas hasta llegar a dónde. Y allí, en Sodoma, ¿qué hizo? Allí construyó su casa. Ahí él tenía su casa y allí se estableció con todas sus ¿qué? Sus posesiones. Pero mire lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones que aparentemente nos vayan como bien. Es que quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, no porque esté yendo bien en la decisión que hayas tomado, en la voluntad de Dios. Amén. Ese no es señal. Amén. Porque lo que te van a enseñar es que tu decisión, la primera señal es que tu decisión haya sido decisión de altar. Amén. Tu decisión tiene que haber sido una decisión de altar. Tú tienes que buscar la dirección de Dios en tus decisiones. Nunca te muevas circunstancialmente. Las peores decisiones que tomamos nosotros como seres humanos son las decisiones circunstanciales. Amén, amén. ¿Sí? Decisiones cuando están en desesperación, en angustia, en desasosiego y toman decisiones que pueden llevar a un fracaso total, o decisiones que a mí me parecen no son bajo circunstancias adversas, pero sí son decisiones y yo miro desde la misma óptica que miró Lot. Y lo dijo, uff, esta llanura se ve bonita, verdecita, y mira cómo tiene ríos. ¿Qué más quiero pedirle? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que esa decisión lo fue llevando a tomar otras decisiones hasta llegar al lugar donde nunca debió haber llegado. ¿Qué es lo que te motiva a tomar decisiones? ¿Qué es lo que te motiva a hacer cosas que después le preguntas a Dios, ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y Señor, yo no soy tu hijo. Y empezamos a cuestionar a Dios después que tomamos decisiones donde nunca nos acercamos al altar de Dios. Donde Dios nunca te mandó a tomar esa decisión. Donde nunca Dios habló a tu vida. Nunca tú buscaste. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está ¿qué? En la multitud de consejeros está la sabiduría, hay una decisión sabia. Tú tomaste una decisión donde no consultaste jamás con Dios. De ahí donde viene, se asumen las consecuencias. Y en esa consecuencia decimos, pero es que yo le pido a Dios y Dios no me contesta. Tú mismo te metiste en ese problema, nunca consultaste con Dios. Lot se metió allí. Recuerdo que un día me dice alguien, pastor, ¿será que yo puedo? Viene una persona, quiere vivir en la casa. Y bueno, la verdad que a mí me da dolor con esa persona. Y bueno, yo dije,
Le dije, la verdad es que no me parece como que tan buena idea. Porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, podemos meter al mismo enemigo dentro de nuestras casas. Y entonces, esta persona dejó meter a esta persona a su casa. Esto se le convirtió en un tormento total. Y esta persona le peleaba en su misma casa. Y al día siguiente amanecía con una cara. Y eso no quería hacer nada y no colaboraba. Y entonces vino y está muriéndose. ¡Ay, Señor! ¿Cuál es el Señor? ¿En qué momento buscaste dirección de Dios? Nunca buscó la dirección de Dios. Fueron sus sentimientos. ¡Ay, me da dolor! Pobrecita, pobrecito. ¿Sabes? Que uno puede ayudar, si uno tiene la facilidad de ayudar a personas, la puede ayudar de allá, te voy a colaborar. Pero el hogar debe convertirse en algo muy íntimo y personal. Porque de lo contrario, el altar que tenías, si es que lo tienes, se puede destruir por completo por tomar decisiones pensando en lo que otros digan de ti o dirigidos por tus sentimientos, que son decisiones que no son nada espirituales y que no te van a conducir a la felicidad ni al propósito de Dios. El ser dirigidos por Dios no significa ser indolentes. El ser dirigidos por Dios no significa que a ti no te duela lo que le puede estar pasando a la otra persona, pero tú no puedes solucionar los problemas de esa persona. Y allí donde viene que tomamos decisiones y nos llevan a nuestra vida espiritual. Aplique, buscando, entonces pidiéndole a Dios que nos saque de allí, pero tú te metiste y tú te vas a salir. Señor, ponle el sentir a esa persona que se vaya de aquí, ponle el sentir. Estás apurado, estás apurada. Entonces, lo peor es que después, entonces tú le dices, mira que ya es hora de que... Entonces la persona no se quiere ir. De aquí no me voy. De aquí no me salgo. Y se convierte en un gran conflicto. Y de esa manera también tomamos muchas malas decisiones. En lo sentimental, en lo familiar. No nos gusta a nosotros como padres complacer a nuestros hijos sin pensar si al hijo le conviene lo que le va a dar o no. No somos tan sentimentales nosotros. Nuestro hijo nos pide y nosotros, ay, me da dolor con él. Pobrecito. De una u otra forma, Abraham cometió un error con Lot al llevárselo, porque Dios no le dijo que se lo llevara. Y miren todos los problemas que se le ocasionaron. A veces nuestras decisiones no están siendo dirigidas por el altar de Dios, sino por nosotros mismos. Precisamente, cuando hubo la separación, entonces fue cuando Dios le habló claramente a Abraham y el propósito empezó a cumplirse, entonces Abraham a avanzar en ese propósito. Porque nos gusta estar en medio del montón. Y lo que hacemos es apagar totalmente ¿el qué? El altar de Dios. ¿Sabe que es triste y doloroso? Un hogar donde el altar se haya apagado. Cuando el altar se apaga en el hogar, se le abre la puerta a la contienda, pleitos, iras, murmuraciones. Se le abre la puerta a que el hogar se convierte en algo invivible. Se vuelven irritables, susceptibles. Porque solamente cuando estamos en el altar podemos mirar con los ojos de Dios. Abraham miró con los ojos de Dios y puso a Lot a escoger porque él había ido al altar. Él había estado en Betel. Solamente cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, solamente cuando nosotros estamos allí metidos con Dios, decirle, Señor, no haré nada que tú no me digas que haga. Yo quiero que tú me dirijas en cada una de mis decisiones. Dios, yo quiero hacer esto, pero si no es tu voluntad, estoy dispuesto a obedecerte. Si tú me dices que no haga, y muchos buscan señales con conveniencia. Óigame bien,
Y no toda señal viene de parte de Dios, porque el diablo es mentiroso. Porque cuando una persona está siendo movida por los sentimientos, entonces decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea María. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros le pedimos, Dios, ¿es esto lo que tú quieres? Digamos, Señor, que sea marido, Señor. Que sea, Dios mío, fulanito de tal, ese es, Padre. ¿Están mirando lo que miran sus qué? ¿Y qué están mirando sus ojos? ¿Qué está mirando Ana? Está mirando allí a Pedro. Ana está mirando a Pedro. ¿Y qué mira Ana en Pedro? ¿Ah? Tiene el pelito parado. Ay, tiene el pelito parado. Lleva, tiene la rayita aquí. Ese es la señal. ¿Verdad? Ah, y ahora está usando, ¿cómo se llaman los pantalones? Los joggers, y usa joggers. ¿Esa es otra señal? ¿Qué es eso? Ah, con los zapatos. Y tiene una retícula, una oreja izquierda. Yo le dije que era la izquierda también. Son como para pasar rollo en la cintura. Pero no se ha dado cuenta que Pedro ni siquiera es cristiano, que asiste a la iglesia, pero Pedro está lejos de Dios. Pedro no es un joven de altar. Y entonces está Timoteo. Dice, ay Señor, así la soñé, así me la mostraste. Esa es tan linda, así los ojitos así. Ajá. Y el cabello, así como te lo pedí, Señor. Esa es. Pero esa es una joven que está lejos del altar de Dios. No es cristiana. Asiste a la iglesia. Muchos se aprenden el lenguaje cristiano. Pero de altar, nada. No hay altar. El carácter de Dios no se está forjando en sus vidas. Para nada. Son los mismos carnales de siempre. No hay cambios progresivos en su vida. No hay una proyección. ¿Sabe? Hace muchos años no me había casado. Y había una jovencita que iba a la iglesia. Y la jovencita, nosotros empezamos una amistad. Y bueno, empezamos, ella iba, yo trabajaba y estudiaba en Riohacha, y ella llegaba allá, yo vivía en un apartamento de la iglesia, y vivíamos 3 jóvenes, y entonces ella iba, y bueno, y salíamos junto por el parque, y entonces un día estábamos en un lugar, y le dije yo, estábamos en su casa, y le dije, vamos a orar, y ella soltó la risa, y ríese, pero ¿por qué te ríes? ¿Y que vamos a orar? ¿Usted cree? Y dije, Dios mío, ¿quién es? Más nunca volví. La mamá empezó porque la mamá era del gusto. Entonces, la mamá empezó a reclamar de que yo no iba, y yo dije, yo por allá no me aparezco. Porque yo no voy a tener como suegro al diablo. Porque quien se casa con una hija del diablo, un hijo del diablo, no tiene como suegro al diablo. Y por eso, una de las cosas que tuve en cuenta, y fue una de las cosas que marcaron la vida de Abraham, era que la mujer con quien me iba a casar tenía que ser una mujer de altar. Porque si era una mujer de altar, así tuviera muchos errores, en el altar se arreglan las cosas. Amén. En el altar Dios forja el carácter. En el altar se quitan todos los malos hábitos, todos esos vicios en el altar. Pero una persona que no sea de altar, todo el tiempo será igual o peor. O peor. Las consecuencias no se harán esperar.
Cuando el ser humano dice, bueno, el hombre dice, yo me proyecto, voy a estudiar, si tiene metas en su vida, voy a estudiar, bueno, mejoraré mi calidad de vida, pero también me voy a casar, y bueno, voy a tener hijos, y voy a ser feliz. Pero resulta que un día estudió, no es feliz. Se casó, fracasado, porque nunca buscó la dirección de Dios en las decisiones que iba a tomar. La mujer dice, ay, yo sueño con un matrimonio así lindo, vestida de blanco, un vestido largo, un velo, una corona, y empieza la mujer a soñar. ¿A soñar en qué? ¿Eso qué le trae a la mujer? Como una inspiración de qué? De felicidad. Pero una inspiración a la felicidad, ¿hay un qué? Ahora si viene la mujer y se casa, qué matrimonio tan lindo, qué boda tan linda, ¿verdad? Pero después de la boda de miel, viene la de hiel. Y ahí se da cuenta que sus decisiones no fueron decisiones de altar, no fueron decisiones dirigidas por Dios. Si nosotros queremos llegar a la felicidad que Dios ha preparado, porque la Biblia dice estar siempre gozosos, y estar gozosos y ser alegres no significa que no haya dificultades. Dice los problemas que se le presentaron a Abraham, pero Abraham iba caminando hacia el propósito por el cual Dios lo había llamado. Te hago una pregunta para reflexionar. Por donde tú vas, ¿estás seguro que por ahí fue que Dios te dijo que caminaras? Tú estás convencido profundamente de que por donde vas caminando es el camino correcto. Y te pongo una señal, porque muchos dicen, me está yendo súper bien. Hay algunos que dicen, han orado por un empleo. Dicen que han orado, dicen, necesito un empleo, Señor. Dios mío, necesito un empleo. Y le dicen, bueno, aquí tienes el trabajo. Tienes que trabajar de lunes a lunes. ¡Gloria a Dios! Usted va a tener mucho descanso. Bueno, no importa. Esa es bendición de Dios. Se supone que tú le pediste a Dios un empleo. Si eres de altar, te vas a dar cuenta que tienes que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Pero el hecho que tengas una necesidad, Dios jamás te dará algo que apague el altar. Jamás Dios te dará algo que vaya a apagar el altar, porque no es más importante la bendición que tú mismo para Dios. Jamás Dios nos va a dar algo que nos aparte de Él. ¿Usted me entiende? Amén. Jamás. Somos nosotros mismos los que tomamos decisiones que nos apartan de Dios. Dios jamás se aparta de nosotros. Dios siempre está ahí. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es inmutable. Somos nosotros los que tomamos decisiones sin altar. Los que tomamos decisiones que después nos vemos en situaciones tan difíciles que nos va a tocar asumir las consecuencias. Vamos a seguir leyendo. Y miren lo que dice. Y en la medida que Lot se iba acercando a Sodoma, en el 13 dice, malos hombres de Sodoma eran como malos y qué, contra Jehová en gran manera. Imagínense dónde estaba metido el hombre. Él se iba acercando a Sodoma y dice que eran muy malos. Entonces dice el 14, y Jehová dijo a Abraham, a partir de ahí, porque mire la separación que me decía mi esposo, a partir de ahí el propósito de Abraham avanza. ¿Cómo era Lot? ¿Cómo era Lot? ¿Un hombre cómo? ¿Un hombre cómo? Era sentimental y carnal. Con esto te quiero decir algo. Decía Cantinflas, el finado Mario Moreno, decía,
Dime con quién andas y te diré que fumas. Nunca lo había escuchado. ¿Usted me está entendiendo? Es que yo puedo andar con fulano de tal y a mí eso no me contamina. No, es que la verdad es que yo no voy a dejar a nadie. No, señor, ese es fanatismo religioso. ¿Verdad? Y fíjense, y ellos no eran ¿qué? Sobrino y tío. Pero Dios dijo, esa compañía no te conviene. Yo te llamé a ti. Yo te dije, yo te voy a mostrar la tierra. Él no le dijo, Abraham, yo te voy a mostrar a ti y a Lot la tierra. Llévatelo. No. Dios no le dijo eso. El Señor le dijo, yo te voy a mostrar. Y mientras Abraham anduvo con la persona, a pesar de ser su familiar, con la persona que Dios no le mandó a llevarse, entonces lo que se le crearon fueron grandes conflictos. ¿Usted me está entendiendo? Usted puede ser muy sentimental y muy buena gente, pero si las decisiones que usted ha tomado no está la presencia de Dios ahí, te vas a encontrar en situaciones donde te vas a ahogar, te vas a sentir ahogándote, pero no fue Dios quien te metió ahí, fuiste tú, tus decisiones. Tú tienes libre albedrío para tomar tus decisiones. ¿Está claro? Esa decisión es suya. Dios no le dijo, bueno, Abraham, quítate. No, pero llegó un momento donde se presentó un conflicto. Y de hecho lo dio a demostrar. Cuando Abraham le mostró, se le abrieron los ojos, las agallas, ¿verdad? Dijo, esto es lo que yo hace tiempo había soñado. Esta tierra es lo que yo siempre había soñado. Pero Lot no miró a más allá. Dijo, si allá queda Sodoma y Gomorra. Y la mala fama se extiende. Tenía que llegar la mala fama de que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, en gran manera malos. Pero eso no le importó a Lot. Lot quería cumplir su propio sueño personal sin tener en cuenta la voluntad perfecta de Dios. Eso lo llevó a graves consecuencias. Sigamos leyendo. Y dice, a partir de ahí, entonces Dios le habla otra vez y le dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, mire la diferencia que se dice, y Jehová le dijo, ¿después de qué? O sea que mientras estuvieron juntos, ¿qué pasó? Se detuvo el ¿qué? El propósito. El propósito, en el mismo momento que nosotros salimos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, Dios se detiene. Y por eso es que muchas veces vivimos el silencio de Dios. Hay momentos donde nosotros decíamos, estamos metidos en medio de nuestras decisiones y estamos asumiendo las consecuencias, pero hay un silencio total de Dios y nosotros decimos, Dios no me responde, es que Dios no me habla, es que no siento la presencia de Dios. En el mismo momento en que tomaste decisiones que no eran de Dios, la presencia de Dios se opacó, el altar se opacó. Por mucho que tú le pidas a Dios, tú tienes que reconsiderar la decisión que tomaste, pedirle perdón a Dios, asumir las consecuencias y tomar decisiones. Ahora, las decisiones que tienes que tomar tienen que ser dirigidas por Dios. Así sea que tomaste allá atrás, pero ahora tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar en el presente. Y dice la Biblia, dice, alza ahora tus ojos y mira, el 14, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire algo importante. Abraham le dice a Lot, ¿y qué miró Lot? La llanura. Y Dios, para que se dé cuenta que a pesar de estar en el desierto, Dios tiene para ti cosas grandes, muy grandes. El detalle es que tengas el altar encendido y que lo que estés haciendo, lo que estés hablando, lo que estés pensando, esté alineado con Dios. Si estás alineado con Dios, entonces Dios dice, alza tu mirada, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, mira. Y Dios le mostró el propósito. Los ojos espirituales de Abraham se abrieron porque era un hombre de altar. Y le dijo, todo esto será tuyo. Y no solamente tuyo, también estaba celebrando a quién, a su descendencia. Ahora, ¿qué sucede?
sucedió con Lot y su descendencia. Porque el andar Lot con Abraham, el Señor dice en la Biblia que era un hombre ¿qué? ¿Un hombre qué? Justo. ¿Verdad? Habla del hombre justo. Pero ¿quién era justo nada más? ¿Quién era justo nada más? Lot. ¿Qué sucedió con la familia de Lot? Primero, cuando llegan los dos ángeles y le dicen, salgan de aquí, escapen por sus vidas. Y ellos corrieron. Y una recomendación hubo de parte de los ángeles. No volteen a mirar hacia atrás. Pero la mujer de Lot no era mujer de altar tampoco. Mire usted, Lot, allí se dice que era temeroso de Dios. Y el hombre tenía unos principios, pero la mujer no. Aprendidos por Abraham. Pero en el caso, fíjense que no sucedió así entre Sara, Abraham y la descendencia. En ese momento, Abraham todavía no tenía descendencia. Pero ya Dios le había prometido una descendencia. Y entonces viene Lot y le dice, bueno, vamos, ¿creyó Lot a la palabra o no? ¿Creyó la mujer a la palabra? No la creyó. No creyó a la palabra. Porque tampoco era una mujer espiritual ni de altar. Y quiero decir el peligro que hay. Yo en este caso le hablo o a la mujer, al hombre. ¿Sabe que es terrible? Lo más terrible que le puede suceder a un joven cristiano, casarse con una persona equivocada. Tú no te imaginas las lágrimas de sangre que vas a derramar. Si tú te casas sin buscar el altar de Dios, porque esa fue la que te gustó, o ese fue el que te gustó, no deseo estar. No te imaginas las lágrimas que tendrás que derramar. Y miren lo que sucedió con Lot. Salen corriendo, salen huyendo del juicio que ya Dios había determinado para Sodoma y Gomorra. Dice que era tan grande la maldad que ya era algo anormal que un hombre estuviera con una mujer. Y entonces le dijo, no miren hacia atrás. Iban corriendo. Y en una de esas, la mujer de Lot creyó. Muchos dicen, uno quiso ver lo que veía, pero otro dice que su corazón estaba pegado a lo material de allá de Sodoma y de Gomorra. Y corre. Entonces se vuelve la mujer de Lot, se vuelve una ¿qué? Una estatua de sal. Bueno, le quedaron las ¿qué? Las hijas. Muy espirituales ellas, ¿verdad? Muy espirituales. Dicen que salieron, y usted puede confirmar esta historia leyendo la Biblia. Yo se lo estoy resumiendo porque nos demoramos más. Pero dice que salieron y ellos llegaron a un lugar. Y entonces las hijas empezaron a pensar. Y ahora no tenemos ¿qué? No tenemos descendencia, vamos a quedar sin descendencia. ¿Cómo hacemos? Dice una, emborrachemos a nuestro padre. Y emborracharon a Lot, el Señor. Y las dos tuvieron relaciones sexuales con su papá. ¿Cómo se llama eso? Incesto. Y tuvieron hijos. Ahora, usted puede leer allá cómo fue esa descendencia. Esa descendencia fue terrible. Pero Dios le dijo a Abraham, mira lo que es el altar. Dios no le dijo a Lot, tu descendencia será. No, es la descendencia de Lot, él mismo se la cargó con sus propias decisiones. Pero la descendencia de Abraham fue una descendencia bajo el propósito divino de Dios. Propósito eterno de Dios. Porque Dios dijo, yo te voy a bendecir. Y le dije, a ti y a tu descendencia. Y en ese momento Sara era estéril, estaba viejita y ya había habido un sepelio hacía mucho tiempo. Pero Dios es especialista en resucitar a los muertos. Resucitó a Lázaro, tenía 4 días. ¿Sí o no? Pues Dios hizo un milagro allí también. Y de ahí nació ¿quién? Isaac. Y después a multiplicarse la descendencia. ¿Usted me está entendiendo?
lo que es el propósito de Dios, lo que es buscar decisiones en el altar. Dos finales totalmente como diferentes, muy diferentes. Abraham, hasta el día de hoy se habla de Abraham y nosotros hacemos parte de la descendencia de Abraham. Ahora, usted podrá decir, yo soy de la descendencia de Lot. No. Se habla de Lot, Dios lo sacó de allí por ser justo, pero la descendencia hasta ahí llegó. No fue una descendencia que marcó positivamente la historia, pero la descendencia de Abraham sí. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia el propósito que te va a llenar de felicidad plena en Dios? Ahora, la felicidad, porque el detalle, ya para terminar, es que muchos piensan que felicidad es satisfacer deseos egoístas, donde no involucran a otras personas. Como por ejemplo, tú dices, voy a estudiar una carrera y bueno, yo sueño con ser un hombre exitoso y voy a tener casa, carro, y voy a tener esto y tú empiezas a decir, yo voy a tener. Pero dentro de tus sueños tú no involucras a otros a quien tú puedas ayudar en un momento dado. Y tienes una mente egocéntrica que así llegas. Y eso no es felicidad. ¿Sabe cuándo uno se siente un gozo, una felicidad plena? Cuando es un instrumento para que otros puedan levantarse. Cuando tú puedes depender de Dios. Porque yo en mi vida personal tengo un orden de prioridades. Y yo le digo al diablo, sabes, yo la tengo bien clara. Lo primero que a mí me produce felicidad es Dios. Amén. Yo sin Dios no puedo vivir. Dios me pone a mí a sonreír en medio de las circunstancias. Dios me llena de paz en medio de las dificultades. El estar de rodillas ante la presencia de Dios. Yo le digo personalmente, yo le digo al Señor, ¿sabe? Esto es vida. El estar en su presencia para mí es vida. Entonces tengo ese orden de prioridades. Dios, su presencia. No puedo vivir sin Él. Segundo, tengo una esposa y unos hijos que me llenan. Si yo tengo a Dios en primer lugar, que me produce felicidad, entonces, ¿qué debo hacer? Si Dios me produce felicidad, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ah? ¿Cómo? No solamente irradiarle, sino no permitir que nadie me arrebate eso. Es buscarla todos los días. Esa fuente no puede apagarse. Él es indispensable en mi vida. Yo no puedo vivir una vida religiosa y mecánica de venir a decirle a usted algo aquí que yo sé mucha Biblia y le sé muchos cánticos y puedo cantarle, pero ¿qué es de la presencia de Dios? Eso debe verse reflejado en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos. El ver a mis hijos avanzar no es fácil. Porque estoy diciendo que felicidad implica sacrificio, dolor, dificultades y es una guerra. En estos últimos tiempos, criar un hijo no es fácil para nadie. Pero ¿sabe? Necesitamos, yo le decía el domingo pasado, dije para criar a nuestros hijos necesitamos indispensablemente el altar. Porque en el altar Él nos da sabiduría. Y entonces yo le digo, bueno, mi felicidad, mis hijos, mi esposa y mis hijos hacen parte de esa felicidad. Entonces me lleva, aunque muchas veces esté cansado y agotado, mirarlos a ellos, que hacen parte de mi felicidad, me da fuerzas. A veces el negarme es una vida bastante agitada, pero llena de satisfacciones. Mi esposa, el hecho de que ella trabaje en lo secular, eso implica que el trabajo se me multiplica. Pero ¿sabe? Yo no lo tengo como una carga. Porque si yo la veo a ella bien, eso hace parte de mi felicidad. Usted me está entendiendo. O sea, la felicidad no incluye que tú cumplas tus propios sueños, tus propios deseos egoístas. Dentro de tu felicidad debes involucrar y eso se logra en el altar. Por eso a Abraham no le importó darle, tómalo, lo quiere eso, tómalo, eso no hace parte de mi felicidad. En el altar, Dios me mostró qué es lo que Él realmente tiene para mí.
Es en el altar donde nosotros podemos tomar decisiones sin egoísmos. Donde podemos tratar, donde la esposa aprende a sujetarse al esposo. Es decir, esto es lo que a Dios le agrada porque Dios hace parte de mi felicidad y mi esposo hace parte de mi felicidad. En el altar es donde el esposo trata a la esposa como un vaso más frágil porque dice, mi esposa hace parte de mi felicidad. ¿Cómo voy a dañar yo algo que hace parte de mi felicidad? Ustedes como iglesia hacen parte de nuestra felicidad como pastores. O sea, quiero que usted entienda el orden de prioridades. Y tengo una mamá. Mi papá falleció, pero tengo una mamá. Y mi mamá hace parte de la felicidad. Y yo no estoy allá con ella todos los días, pero sí la llamo. Llamarla hace parte de mi felicidad, porque a ella la hace sentir bien. Estoy saliéndome totalmente de una comodidad, pero no importa si eso está en el propósito de Dios para mi felicidad. Cuando la iglesia, usted a veces llama, a veces muchos llaman y no saben en qué circunstancia uno se encuentra. Pero uno dice, pero es la iglesia del Señor y nosotros amamos lo que Dios ama. Y a veces tenemos que sentir, a veces estamos en familia. Y a veces mi esposa me dice, mi amor, me dice, mi amor, a mí me gustaría que saliéramos a tal parte ayer. Me dice, por allá hay un lugar y quisiera comerme algo así, así, así. Bueno, vamos a salir el viernes. Y una llamada. Uno como pastor, a veces como el médico, hay cosas que son de suma urgencia. Hay otras que se deben esperar, ¿verdad? Y cuando yo conociendo el caso de uno, mira, este es un caso de suma urgencia, no me da para esperar. Porque la iglesia hace parte de la felicidad de nosotros. Nosotros hacemos las cosas porque necesitamos. No, esto es algo que fluye desde lo más profundo de ser. Y esto nos hace sentir, ¿sabe cómo? Pleno. Pleno. Si lo que tú haces nada más te satisface a ti, eso no es felicidad. No eres más que una persona egocéntrica, egoísta, y nunca conseguirás la felicidad que solamente Cristo puede dar. Colóquese de pie, por favor. Quiero que piense por un instante. Primero, si tus decisiones han sido de altar. Si lo que tú estás haciendo en este momento vas hacia la línea, va por la línea que Dios le trazó para ti para darte una felicidad plena. Si tus decisiones no están siendo motivadas por las circunstancias adversas, Abraham tuvo su recompensa. Lastimosamente, el final de Lot no fue igual que el de Abraham. Y hasta estos momentos tú puedes estar recogiendo las consecuencias de tus decisiones. Pero dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos una mala decisión sin altar? Asumimos las. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y ya la situación se arregla, ¿verdad? No, asumir las consecuencias. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones y en transcurrir, entonces Dios nos va a ayudar. Él nos va a ayudar y nos va a ayudar a salir de la situación. Una cosa es caminar en las dificultades con Dios y otra cosa es caminar en las dificultades sin Dios. Cuando tú caminas con Dios en las dificultades, quiere decir que va a haber una puerta que te va a llevar a la salida. Pero cuando tú caminas en las dificultades sin Dios, sin altar, te vas a hallar en un torbellino donde no puedes salir. Cierra tus ojos allí y habla con Dios. ¿Tienes altar? Hay altar
en tu vida? ¿Hay altar en tu habitación? ¿Estás alineado con Dios? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Al propósito de Dios? ¿A la felicidad que Dios tiene para ti? ¿O son tus propias decisiones donde nunca has consultado con Dios? A la que te están llevando a un abismo donde no vas a poder salir.